This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Price ceiling na arroz efektibo este día. ¿Cuántos retailer no quiere anay vende arroz? DTI inspeksyon na inatasaga na mag-rice retailers na tiyangge publiko. ¿Cuántos vivientes de Barangay Sibulaw ta come kamote, saging y kamanting este tiempo que caro el arroz? Consejo Local tapidi conveni kanila el alcalde acerca el problema de caro arroz. Grande aumento na produkto petróleo efektibo este día. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y esto es Dateline Zamboanga. Price ceiling na presyo de arroz efektibo es día, pero ¿cuántos retailer no quiere anay vende arroz? Si cosa razón sa bigitan na report di Marites Espartero. Principiando este día, ya implementa ya con el price ceiling na arroz, na orden ejecutivo numero 39 del Presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi debe manlampas na 41 pesos kada kilo el presyo del regular milled arroz, mientras 45 pesos también na well-milled arroz. Para hindi man lugi ipwede planta kaso, kwantos maga-retailer de arroz na syudad il hindi anay bende arroz. Tapi di al maga-retailer de arroz con el gobierno, dali era anay asegun kanila maskin 2 semana para pwede tambien sila prepara. Actualmente ara, hindi kami pa-prepara kasi el presyo del arroz jamong kapital sa kami, ben karot pa. Hindi kami kaya bende el 42 up to 45. Kasi naman, di pa dito, deskansa anay, kontra bende kita manlugi lang kita, bende to, manlugi lang kita. Kaya modo makita ang sinan. Según con el un negosyante, si Señor Abdua Sarawi, era también antes implementa, ya asa anay el konsultasyon, si bueno ba también na resuelyo del mga negosyante, manlugi el negosyo o hindi. Pero, no hay asegun mas cosa po del ase, kasi hindi man también sila el bende con el arroz, mas lugi pa el queda. Sana inisip niya muna bago siya nag-implement. Ano kaya, tama kaya i-implement niya o hindi kaya masasaktan ng mga tao niya. So sa implementation niya ngayon, lugi man ng mga tao, ng mga negosyo. Kasi alam niya, tumataas ang gasolina, tumataas ang demand ng bigas ngayon. Kaya mataas ang, sa ayaw at gusto natin, bibili talagang mga negosyante. Pag hindi mo ibenta, mas lalong lalaki ang lugi. So ang kailangan diyan, i-recover na lang. Mientras tanto, según con el customer si Ismael Jawadil, debe ase abahaya el presyo del arroz kay el mga bibientes, taapa desaya con la sitwasyon este mga tiempo. I debe, mas keda pa mas barato para hindi man difícil al mga pobre. Okay naman mo. Kailangan ibaba talaga yan. Ang bigas. Kasi naghihirap ng tao, ma'am. Taas ang bigas ngayon. Yan ang problema ng karamihan natin. Matagalan yung presyo na mababa para hindi mahirapan ang mahirap. Okay rin yung mga, ma'am, yung magandang hanap buhay. Kahit mataas, okay pa rin sa kanila. Pero tulad namin, mga mambubukid lang, yung mga walang kuan. O hindi nagtrabaho sa government na. Mahirapan talaga, ma'am. Kaya nakita mo, ma'am, kilo-kilo na lang ang maabot namin. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el mga personajes del Department of Trade and Industry o DTI inspeksyon na indinantes aga mga presyo de arroz na tiyangge publiko iyaman providing kunan mga retailers de arroz. El inspeksyon niya kundusi para asigura si Tasigiba Estos na implementasyon del Executive Order No. 39 acerca al price ceiling na mga arroz efektibo principiante este día, Setyembre 5. Base ng mandato del Presidente Ferdinand Marcos Iho, 41 pesos
El alto precio del regular milled rice, mientras 45 pesos también na mga well milled rice. Lugi man, pero compliance asigun también, compliance man también, el mga negosyante asigun na DTI. En conexión con la noticia, ¿cuántos vivientes de Barangay Sibulao as Alina Costa Este de la ciudad takome kamote saging kamanting ese tiempo que caro el arroz? Aquí el report de Emil Tuban. Por causa con el alto precio del arroz, mga vivientes de Barangay Sibulao takome kamote, saging y kamanting para poder tapa el hambre. Aquí en Hacienda de Señora Teresita Buenavista, 60 pesos el kilo del arroz. Itatormenta el mga vivientes compra, kay jutay lang di ila encontrada kada dia. Natakumpra lang nagitali, 1,450 el sako, o 58 gani si daan el kapital, tapos may palpasahe. Oh. Maya, kawawa yan mga pobre aki arriba, mga farmer. Un kilo, medya kilo lang nga ita kumpra, kaya na ita pwede kumpra manada. El mga encontrada del mga vivientes de Sibulao, amol ta siyembra mga gulay, itsene kanila, ta depende lang na bendida del arena ta sa kasila na Rio. Sa mga kamote, saging, na chenegawan, day 180 lang gani. Mamucho ka naton el trabaho, arena, sina, nakuha, ta encontra dia arena, 100, na 100, pwede ba kumpra 2 kilo? Hindi. Ay, Si 2 kilo, 120. Na, 120. Kumpra pa to kape, mga ulam na, hindi kaya. Senior Leonido Manalo Eliba con el news team na su siembra de kamanting. Ia arranca ele cuantos pono, ia saka con el laman para aselaga. Ia planta con azúcar y pinaw para come mediodía. Sí, buenamente no kita arroz, puede hacer canon, sirvite canon, merienda, muchas cosas puede hacer para tapar el hambre. Así que con Leonido Sinamonte basta hindi lang ploho el gente ay bibilang basta siembra ele mga saging, kamote, kamanting. Isinuay pwede ele andapidi na bisinos. Así na, tiene si cuano, tapos sila siembra mga cosa para comer, saging. Sino ay también gayot, si anda sila na bisino pidi, tapos naman también dali ba? Para hindi lang sila pasal hambre. Así na, no? Sí. Ay, subido ka del precio. Sí, subido el precio del arroz. Senior Leonido tapo de tenesen, kahit taman hardin ele, ite siyempre ele talong, frijoles, ipipino, itsene mga negosyante taanda na su kasa para kumpra su mga gulay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yaman sponsor resolution, el Consel Joselito Macrohon kita pidikan al alcalde Jean Delipe para conveni kanila i-diskuti acerca el problema de alto precio de arroz sa syudad y busca solusyon con este. Según con Macrohon, importante que puede convenir el legislatura y ejecutiva y busca solusyon ang problema siendo mucho el que sa afectado na asunto. Más temprano, cuantos mga resolución niya también el i-aproba el Consejo Local que tiene que hacer na asunto de caro arroz. Diyan, baka pwede también ayuda a motion requesting the mayor as the head of the Price Monitoring Council to convene the council as soon as possible time to be able to discuss interventions or whatever appropriate actions in relation to the problem of increase of price in rice in Zamboanga City. I so move, Madam Chair. Y efectivo este día tiene movimiento otra vez o movimiento na presyo de cada litro de producto petróleo. Antes aga ya principio subí cuantos mga grande compañía de aceite como el Petron, Shell, también Caltex. $1.20 na cada litro de diesel, 50 céntimo na presyo de gasolina y 10 céntimo na kerosene. Y o $1.10 na kerosene. Este akan 9 semanas seguiditos se sube el precio de producto petróleo. Por causa con ¿cuántos mga chauffeur disgustaw ya con la situación? El siguiente na mga noticias. Saging, tomon, kamote y mais vendible que puede como alternativo na arroz. Mga chauffeur de Costa Oeste tapidi permiti kanila entra na sentro del pueblo igual na mga jeep de Costa Este. Coding debe considera implementar na syudad. Rice retailers posible recibir ayuda na gobyerno.
Election period na syudad ta está Pacífico. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saber
el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton syudad y na mga cercano lugar, todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mirando na mga noticias, saging, tumon, kamote, también mais, vendible na o vendible ahora que puede como alternatibo na arroz. Aquí el report ni Marifita Mayo. Diferentes mga produkto agricultural el tabende na camino na bypass road alina pasonangka. Notable que tiene también mga kamote, tomon, saging y maíz. Según con Joy Salazar, dueño del uno del mga tienda, vendible este mga tiempo el mga kamote, tomon, saging y maíz. Ya queda según este vendible desde ya queda caro el arroz na syudad. Y habla si Salazar, 50 peso el kilo del kamote, 30 peso el kilo del tomon, el saging para laga, tali el presyo na 20 peso para 25 peso cada kilo, depende na grandor. Y el maíz tali el presyo del cada kilo na 50 peso. Di su maíz tiene sweet corn y malakit. Mas barato según kumpara na presyo del arroz kada kilo este mga tiempo. Si manada man ma'am ta kumpra kay tareklama sila karo daw el arroz. Ta pwede sila mezcla, kumpratan sila saging, sina. Cuando sila prinsipya queda vendible ese Mga akaya prinsipya ma'am subi el arroz, ansina. Sita acorda durante el un press conference na City Hall, y habla si Jose Jacinto Antonio, Supervising Administrative Officer del Departamento de Agricultura Región 9, que bueno este clase de mga produkto agricultural para hacer alternativo na arroz mientras caro el arroz. Nadiamon lang gat kasa, chene gat kami ubanta ko me tumon. Ta sila ga ko ng tumon, she doesn't eat rice, but she eats ta sila ga tumon as her rice, yeah. Okay, Ansi naman nada, mga root crops are substitute also for rice. Asugun kun Salazar, mas que ele, taman difícil ya kumpra arroz. Si antes ta puede pele kumpra arroz por saco, ahora por kilo ya lang. Tiene vesta hacia también según ele alternativo na arroz este kamote, tomon, saging y maíz. Como sila anat ya come con este mga produkto, hindi mas tanman niya el bariga. Depende man kami, demonte man kami ma'am. Anat-anat lang. Si anat ya kami ma'am. Taroga según ele que verdad puede abajar na 45 peso el kilo del arroz como cosa ya ordena el presidente del país Ferdinand Marcos Hijo. Según con Salazar, este mga tiempo ta kumpra ele arroz de 55 kada kilo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Pidi el Asociación del mga jeep de pasahero na Costa Oeste para permitir kanila entrar na sentro del pueblo igual na por el permiso ya dali el LTFRB na mga jeep de pasahero de Costa Este como Buwalan, Divisoria, Giwan. Kita pwede entrar na sentro del pueblo pasando na Caminos, Baliwasan, Artilim Boulevard para na City Hall. Según con el Consel Vincent Paul Ilago, actualmente incluido este na Costa Tapidi el Asociación del mga jeep de pasahero na Costa Oeste na proposed ordinance del Local Public Transport Route Plan. Pero el cosa lang pidi este grupo amo para permitir a kanila entrar na sentro del pueblo maskin pendiente pa aprobada del LTFRB. Según con Ilago, uno del mga serie de committee hearing ya conduce sila acerca este propósito ordinanza donde presente el LTFRB. Y habla el representante de la agencia que posible el cosa te pide el grupo, pero necesita tiene resolución el consejo o el consejo local acerca con este antes para permitir con el grupo el LTFRB. En conexión con este, llaman sponsor resolución si Ilago que te pide para permitir con el grupo entrar al centro del pueblo pasando el J.S. Salano, Climaco Avenue para na bombero, San Jose Gusu para birada y kadikwalan mga storage. Mayoría del mga konsyalya suporta con el resolution. Para hindi sila mangkontra kung ruta kita usa el diaton mga kompablanos, especialmente mga estudyante, mga empleyado de mga opisina de gobierno, también de mga privado opisina,
para hindi sila mangkontra con ese para entra. Ya pidi sila que implementaya mientras no hay pa man approve con el LPTRP ese ruta donde man allow kanila ahora, hindi lang sila hasta ali na Magay, hasta ali na Central School, no? Sino pwede ya sila entra adentro del JS Alano Street, pwede sila pasa con el Guardia Nacional, el Cesar Climaco Avenue, y después either anda sila allá na dila temporary terminal, man terminal ara ali imprente con el fire department, or biraya sila para San Jose Baliwasan para na sinuno. Necesita, según tiene propio intervención al gobierno local para corregir con el más agravado problema de tráfico en la ciudad, como la implementación del coding scheme ng mga 4 rueda vehículo na ciudad. Debe según estudyaya este coding scheme, siendo más manada yung mga vehículo tako rin na ciudad este tiempo, itaas ilagas el numero del mga motor. Mas manada también ang según vehículo na ciudad kada anyo pero el camino hindi mas tansya. Hindi según pwede siendo anyo mas anyo ta-agravay al trafiko maskin hindi bungkaw el mga kamino. Tiene fondo de 5.5 billion de pesos el gobierno nacional para ayudar este mga tiempo de crisis, especialmente con aquellos mga rice retailers. El fondo el pasa por medio del Department of Social Welfare and Development o DSWD. Grande ayuda según el 15,000 de pesos ayuda del gobierno nacional con el mga retailers de arroz este tiempo. Siendo ya implementar según con el barato presyo de arroz maskin una vez lang, el DCB el mga negosyante el ayuda para bastante, pero para kanila bastante este. Pwede según este aumenta na tiempo que el manlugi sila. Bueno man también, si dabla sila dali ayuda 15,000, bueno man también at least, sa example, tiene quien vende el presyo, ta sigue el presyo de 42 hanggang 45, ayuda ya que el cosa sila ya perde yan lugi. Observando desde el principio el election period del pasado semana, el PNP na ciudad da Ablaqui generally peaceful siempre ang dansa de la ciudad. No hay según mag-algo suceso en velto mga kandidato. No hay pa man según el campaign period pero takre el PNP ke mga professional mga kandidato del barangay SK aquí na ciudad y hindi violente. Na continua según sila koordina ng mga estasyon de pulis para obserba con el pasifiko sitwasyon. Mga evacuantes del Typhoon Paeng manuun anyo yan na evacuation center na Kabatangan. Takil report di Marifi Tamayo. Noviembre año 2022 cuando yo lleva para na Kabatangan Evacuation Center con cuantos mga biktima del Typhoon Paeng. Mga evacuante sila de Tetuan y Tumaga. Más de 70 familia el ya está allí na mencionado evacuation center. Pero con él los demás ya podía llevar na resettlement area del gobierno local mientras el otro ya podía volver na diila mga lugar. Y presente tiempo, tiene lang 44 familia ta continua esta na facilidad y na Noviembre, man un año ya sila allí. Asigun con el barrio Kapitan de Kabatangan, Alan Dagun, tamandaya sale con mga evacuantes allí na facilidad, especialmente con mga de Tumaga. Pero hindi pa sila ta pwede sale allí, siendo no hay pa sila donde ay volve. No hay masya también kanila permiti bira na di ila lugar, siendo ta esta sila na danger zone. Kay last time, yung kwento ko ma'am Nalila, kay Elephant Supervisor OIC, del CSWD Field Office 3, yabli kumikita man na ganit sali kanila ali, todo. So, el problema, todo ayuda ya dali kanila pinansyal, hasta ko sa mga put ali todo dali kanila, pero no kaya siyempre sila sali. Kaya siya gani kay dos bilo kumigo, evacuation na kinabarangay, tamanda kumigo kung sitya na daw lugar, o di kanila man na planta. So, yan, turn down yung dila request, abakan yung kay bawal kasi mandaan na planta mga kasa at na city kay as per order di mayor bawal gat ara pati abatamin yun ay matamin space on po ni kanila so ni kami nyo tan aba iwat kanila ponil na on lugar aba hindi na yun subus kailang masalis manila kilaya on yung pwede kambya so amo gani kel as ara chinibes tam problema gani kay chinibes mga gulo tali sila so kana mo siyempre takay.
Pero asun kon un evacuante de tumaga, quien talipa hasta aura na evacuation center, ya duraya ele idi su familia quiere sale allí na evacuation center. Pero no ilang pa sila cosa pwede ase, siendo no pa sila donde pwede queda. Pero podía sigun sila kumpra lote, tabus kaya lang sila fondo para kumpra mga materyales para konstruhi casa. Dili man ni amo Dili gid forever nga diri mo puyo. No choice lang. No choice lang yun siguro. Maski el mga evacuantes detetuan, kenta continua pa esta allí na fasilidad, kaya también según sila sale. Pero no ilang pa también sila donde ay transferi. Por eso, taguanta lang sila esta na fasilidad maski maun anyo sila allí na lugar. Por causa kaya dure sila ta esta na lugar, ya mantienda lang sila para tiene según maski pakimodo encontrada. Conforme también según sila si ay lleva kanila para na resettlement area del gobierno lokal, maski lejos pa este. Pero querías din sa akin. Si, te espera lang gad kami relocation, ma'am. Pasablo con ustedes del city. ¿Dónde man relocated ustedes? Pero tabla-bla, ma'am, kay na ano daw, na Mercedes, nakabaluway, ang sino man, ma'am. Pero nay pagad ma'am, fix on the gad po ni. On the gad ko namon man relocate. Confirm ustedes. Si, maski noon din, ma'am, basta tiyan kami relocation na kami bira alya, ma'am, na walk drive kay, amo naman syempre, ma'am, baha lang. Mientras tanto, libre sila ta continua usa con el corriente na facilidad, siendo el gobierno local el tapaga con este. Pero el agua, ta kumpra lang según sila desde el mes de febrero pa, siendo no hay masya kanila man supply agua. Todo también según sila ya recibe ayuda financial desde el gobierno. Tiene ya recibe 10,000 de peso, tiene también ya recibe 15,000, mientras el otro ya puede recibir 20,000 de peso. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Philippine Red Cross sa kundusi el Health Caravan alagang Red Cross alina Zamboanga Central School Sped Center. Ese di la programa iaayuda kanila el mga stakeholders como el City Health Office, Local Government Unit para dale serbisyo con el mga vivientes del syudad. Yan sila mas o menos 50 mga volunteers el jasigi kanila i mga estudyante del College of Nursing del Universidad kaya ayuda kanila como mga on-call volunteers del Red Cross. Yan sila Operation Tuli, health consultation, bloodletting, i otro pa mga serbisyo medikal. Super combo. Isang ice optional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan. Lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko tao. Yun to.
Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuman. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Pulis suspetsyaw na matan sa kulal kapitan del Sibugay del Pasaudia na San Jose Gusu arestawya. Akil report. Ya konfirma el mando pulisya lokal kaya pwede sila aresta kunal pulis suspetsyaw na matan sa kunal barangay kapitan Jul Asmad Anjawang ke barangay kapitan del Pamansaan Mabuhay Zamboanga Sibugay del Ayer. El pulis suspetsyaw ya identifika el mando pulisya lokal como si Police Staff Sergeant Brasir Hamid, un aktibo pulis asignaw na Traffic Enforcement Unit del mando pulisya lokal. Mismo el nuevo liderato del Police Regional Office 9 Brigadier General Bowen Joey Masauding ya ordena kunal Zamboanga City Police Office para no tolera kunal mga pulis ken embuelto na mga misconduct o mga illegal aktibidades. Takre el Pro 9 que un isolated cases sa insidente inuway ki ase na overall safety del Region 9 a mediante ya sociedad del incidente de tiro dentro mismo del election period y un incumbent y re-electionist pa el biktima. Na investigasyon del Zamboanga City Police Office un anglo que tamira sila posible pelea de man familia que tiene que hacer na propiedad el causa del incidente.
na presente tiempo. Detenido na karcel del mando pulisio lokal al sospecho pulis y esperanza enfrenta el caso na korte. Mediante el Comelec gun ban ya aumentaya también el incidente de tiro na ciudad de Zamboanga. Ya lagay na 61 después del incidente de tiro na San Jose Guso del domingo del noche. Aparece en investigación del PNP que aquel magatiempo no hay checkpoint del gun ban y polis alrededor. ¿Cuántos mag-obserbasyon ng mag-autoridad cuántos mag-obserbasyon el mag-autoridad ya minora el Comelec checkpoints na ciudad del fin del semana? Persona yakuhi na akto taman flying connection. Taki al report di Emil Tuban. El Samselco junto con el policía puede kuhin na akto con el mga persona ta konekta kuryente na un poste na Veterans Avenue ayer tarde. Así con el Samselco ayer aga yakurtaya sila servicio del kuryente na un establecimiento. Después estos no hay puede pagar con el diila bill y ayer tarde. Mientras naman anunciada alin na lugar, ya puede kuhi con el mga persona tamete con el contador y magawire para rekonekta. El mga arestado kanda Jefferson Bunyi y si Edwin Parto sa Migrinyo. El police y Samselco liba con el mga persona y entrega alin na Police Station 11 y tamprenta estos el caso de anti-pilferage law. Chinengani kita receive report violation de RA 7832 de anti-pilferage law na donde banda aquí na St. Vincent Diagnostic Barangay Zone 1. So amo gani el mismo que mga personnel de Samselco ya puede mira con este mga suspect na tase el illegal activity. So later on yan conduct kanila na police station and for filing the kaso kanila. Kanila puede kumpiska el escalera, wire, pliers, slice cutter y electrical tapes. Estos mga persona privado electricians, por eso sabi sila acerca na kuryente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cerca 2 milyon de pesos valor de aligaw shabu ay pwede konfiska el autoridad na cuantos persona o 4 persona durante el bypass operation na Kampong Islam anoche. El Station Drug Enforcement Team del Station 9 Ayala junto con los demás ahensya del polisya conducía el bypass operation na San Bacambu Islam. Iya pwede aresta kung kanda Aldadin Sahirul, William Urpin, Jeng Juni y Aljasim Jamiri. El polisya pwede konfiska con el más o menos 250 gramo del aligaw shabu. Tiene el market value de 1.7 million pesos. Kung mga suspetsaw y mga konfiskaw items sa libayan na forensic unit del PNP. Buenas noches, taki al de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Taliba pa siyempre ulan, el tropical depression ineng aliparte na Luzon. Mientras el entero Zamboanga Peninsula posible lang siyempre experiencia el epekto del habagat o southwest monsoon también localized thunderstorms. Mayor parte del día, el experiencia siyempre kita el caliente tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día ya principia también el orden ejecutivo del presidente Ferdinand Marcos Hijo, donde impone el price ceiling na regular milled rice que debe vender 41 pesos cada kilo, mientras 45 pesos na well-milled rice. Pabor para ng mga konsumidores esta aksyon del gobierno siendo abajo ya poco el presyo del mga arroz, mientras el reklamo también del mga taas sale el mga negosyante de arroz alinatiangge y ng mga barangay.
Yan ang negosyante taabla que debe konsulta anay kanila antes asesal el orden. Yan pedido semana para pwede sila prepara mientras el otro taabla que no hay mas anay o numas anay vende arroz para ibita plantada de kaso o paggagrande multa. Pero el DTI o personal sa DTI, Department of Agriculture y Gobyerno Lokal, Elia Sale en Dinantes Aga para man-monitor na tianggi publiko y este aksyon el continua mañana hasta ng mga días que viene. Bien difícil el vida hasta el comida difícil también sinuaysen. Por eso ali na Sibulaw donde ancho el terreno para sembrar kamote, kamanting y saging el tapodeya aprovecha el mga residentes que ta considera como alternatibo comida na alto presyo de arroz. Ese kamote, kamanting, isaging, tapos de asilaga y kumihunto na ulam igual como kanun. Si tiene sembraw kamote, saging y kamanting, asiguraw hindi pasa el hambre del familia. Basta el diskarte na vida tapasan na buen manera, no hay cosa para manlingasa. Tali el canción na de Chabacano que bonito queda na monte, mucho que come, cosa klase. El pregunta, que modo el diskarte del maghente pobre queda na pueblo? O sa diskarte gaha sila el puede hacer para puede lang comer 3 veces al día o tiene ba 2 veces lang el día ta come. Aquí na Dateline Zamboanga, firme kita taabla que ojalá tiene win-win solution con ese problema del precio de arroz para darle poco alivio con el gente siendo tiene también estos otros mga problema na vida que ta enfrenta. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato en Maga Noticias para esta noche, Septiembre 5, 2023. Y en calor de la entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla muchas gracias. Hasta la siguiente Maga Noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.